buenas tardes. Bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia acá. La charla que vamos a compartir ahora se enmarca en algunas actividades que dentro del Centro de Información de Actividades Porcinas llevamos adelante pensando en capacitaciones y compartir información creemos que es de interés para el desarrollo sustentable del sistema agroalimentario porcino. Quienes no conozcan lo que es el SIAP, bueno, nosotros, algunos de los integrantes, estamos vinculados también a la Cátedra de la Administración Rural de Agronomía y también la gente de porcinos que se encuentra aquí, docentes y ayudantes de porcinos también integran este centro. Bueno, quien nos va a dar la charla en el día de hoy es el médico veterinario Ariel Cobo. Ariel, además de integrar el SIAP desde hace ya un par de años, trabaja en INTA Luján y viene desarrollando con una empresa que ahí está en el algunos ensayos sobre cama profunda y bueno, junto a otros conocimientos teóricos generales sobre esa temática nos va a compartir ahora la charla. La idea es que, bueno, él va a presentar algunas cosas y después dejar un tiempo para preguntas, intercambio, bueno, aprovechando que estamos acá, digamos, no nos corre el tiempo, podemos hacer intercambio. Me parece que para hacerlo más ordenado, primero vos haces la exposición y después que vayan preguntando, ¿no? Estamos, bueno, así que vamos preguntando. Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fabi, por la presentación. De cualquier manera, si consideran que hay algún aporte, podemos cortar, no hay ningún problema. Siempre trato de que los cortes no sean muy autorreferenciales, de contar alguna experiencia, porque nos vamos muy larguitos, pero si consideran que es necesario cortar, no hay ningún problema. Bueno, Fabi habló un poco del SIAP. Quiero mucho el espacio y la verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de hablar un poquito. Esta es una casa que no egresé de acá, pero la abrazo con mucho cariño porque hay un montón de amigos y ahora estoy haciendo mi maestría acá, así que lo siento casi como mi segunda casa. El SIAP tiene entre sus objetivos un poco de democratizar la información dentro de un sector o un subsector de la actividad porcina que no está muy cruzado con la información del mundo comercial y muchas veces falta información en ese sector y creemos que llenamos un espacio importante ahí, ¿no? Y en ese marco, bueno, esta jornada que está dirigida a productores, estudiantes, técnicos. Gracias por venir a todos. Bueno, la idea es que contarles un poco de mi origen y de dónde vengo trabajando para que entiendan un poco el enfoque que tiene a la charla. Yo trabajo en el Periurbano de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay un montón de productores porcinos que tienen sus características particulares y eso nos llevó a un poco trabajar en la adaptación de la tecnología de cama profunda para esos pequeños productores. Cuando me refiero a pequeños productores, el 90% de los productores que tenemos tienen menos de 50 madres, suelen ser lechoneros y suelen tener una actividad primaria aparte de la actividad porcina. Bueno, esto la quise poner porque me pareció interesante, porque también marca un poco por qué tratamos. Yo soy básicamente, me defino como un extensionista, estoy trabajando siempre en el medio, pero me hizo un poco entender por qué esa pasión por comunicar lo que uno hace, y me parece que está basada básicamente en esto, ¿no? Que donde más aprendemos es cuando enseñamos. Los docentes por ahí se verán reflejados también en eso.
Para entrar en el tema, me pareció que estaba bueno hacer una breve introducción para los que no conozcan el sistema, que se están aproximando al tema, me parece que para saber de qué hablamos. Muchas veces usamos como sinónimo cama profunda, túneles de viento, lo van a encontrar así en inglés. Básicamente el sistema cama profunda es una forma alternativa de producción que reúne condiciones ventajosas similares al confinamiento sin las desventajas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas principales. Decimos que tiene condiciones similares al confinamiento justamente porque hemos logrado y hemos medido aumento de peso, sobre todo, y performance muy parecido a los sistemas más tecnificados y de mucho costo, y eso se debe básicamente a esto, ¿no? En que logramos dar un ambiente agradable para el cerdo y eso genera la oportunidad de que el cerdo exprese todo su potencial productivo en una instalación que sigue siendo el punto fundamental de que es de baja inversión. Bueno, y este investigador trabajó mucho en cama profunda y lo que él dice lo ratificamos todos los días con observaciones empíricamente e incluso a través de algunos trabajos. Ese ambiente agradable se da justamente porque el cerdo tiene la oportunidad de interactuar con la cama y eso genera, ustedes entiendan que nosotros tenemos especie doméstica, pero viene de mucho más atrás, y cuando el animal siente esa necesidad y puede expresarla, se relaciona fuertemente con altos niveles de satisfacción, ¿sí? Satisfacción expresada como lo contrario del estrés. Bueno, las cuatro características destacables del sistema: es un ambiente amigable para el cerdo, realmente lo verificamos y ahora vamos a ver algunos números. La ausencia de efluente líquido para nosotros es fundamental y muchas veces hablábamos con algunos técnicos en alguna oportunidad, no suele comunicarse como una ventaja del sistema, sino que queda como una cuestión marginal. Siempre tratamos de ver qué impacto económico, qué análisis económico hacemos de la incorporación de la instalación, pero no tenemos muy en cuenta ni el bienestar ni el cuidado del ambiente, ¿no? Más allá del cuidado del ambiente de una cuestión lírica, me parece que la ausencia de efluentes y el no costo de manejar ese efluente líquido en una granja debería ser analizada más allá de los costos de lo que estamos generando como impacto, ¿no? Bueno, la viabilidad económica ligada a la sustentabilidad de la granja y la baja inversión inicial y la alta productividad. Muchas veces los productores nos dicen que, algunos productores que tienen confinado nos dicen que es un sistema que pareciera un paso atrás, ¿no? en lo que hace a productividad. Después vamos a ver algunos números que desmitifican un poco eso, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino que estaríamos en condiciones con el sistema de cama profunda de adecuarnos a normas de calidad y de bienestar animal que están a la vanguardia en todo el mundo, ¿sí? Después, al final de la charla, voy a presentar lo último que hemos trabajado y por eso es una jornada de actualización. En lo que es maternidad en cama profunda, creemos que no estamos un paso atrás, sino que estamos un paso adelante. Bueno, este es el formato típico de un túnel de cama profunda. Este es la unidad demostrativa de Marcos Juárez. Rápidamente te cuento algunos detalles constructivos. Ya hay empresas, justamente la empresa que nos acompaña en el ensayo se dedica a generar una solución bastante simple para el productor, que tiene un kit de armado de la estructura que facilita bastante todo lo que es la construcción. Ya que encontramos de todo tipo, ¿no? Con caños doblados en el pueblo, encontramos túneles hechos de palo, que el productor tenga a mano,
Por supuesto que está muy ligado al horizonte de amortización de esa estructura. Por supuesto, la lona no era lo mismo en un sistema que está armado con alambre como con esto, ¿no? Tenemos algunos ensayos de ya de casi 10 años de la misma lona puesta en una estructura, con todo lo que eso significa para cuando tenemos que poner en el proyecto inicial la amortización de la estructura. Es bastante simple de armar. El productor normalmente pega con los postes colocados a 2 metros, ¿sí? Se monta. Es muy simple la unión del palo con la estructura. ¿Escuchan bien? Sí. Y lo que ven acá de movimiento de tierra a los costados es lo que se usa para sujetar la lona cuando se monta. La lona pasa por esa zanja que se hace al costado y se aprieta con tierra. Es lo único que se hace, y la verdad que queda el peso que termina generando esa tierra, una zanja que no tiene más de 40 centímetros, es suficiente para mantener tensa la lona sin tener ningún elemento que la lastime, ¿sí? No estamos teniendo ninguna tensión, no la agujereamos, no la apretamos, no hacemos nada, solamente le tiramos tierra encima, lo que aumenta la durabilidad de la lona. Ese es un colocado de lona que tiene unos cuantos años ya, cuando se hacían por ponchos. O sea, se ponía una lona que viene del ancho, un ancho estándar, no alcanzaba a cubrir todo el largo del túnel, entonces se solapaba 1 metro con la anterior y se volvía a poner otro poncho. Ahora ya la empresa, esta y otras, están trabajando con lonas enteras, termofusionadas, incluso están hojalilladas en los extremos para poder soguearla, y la verdad que queda la terminación mucho mejor de cuando empezamos, que había que generar todo un sistema para que la lona quedara más o menos bien y no flameara, y le cruzábamos algunos tensores cubiertos con manguera de cristal arriba. Bueno, hemos empezado incluso en la unidad demostrativa de ITA bastante de abajo, y hemos recorrido un camino que nos permite decir que esto funciona, y la manera de hacerlo lo más barato posible, incluso tratando de que el productor no le meta otra vuelta más en el abaratamiento de la instalación, que suele hacerlo, de manera que no deje de funcionar, ¿sí? Decimos, hasta acá se puede tocar, esto lo podemos hacer y esto ya no, ¿sí? Eso es un poco el sentido de la investigación e instalaciones que tiene nuestro trabajo, ¿no? La gente de INTA trabaja más que nada en eso. Bueno, ahí queda terminado. Este es un túnel de engorde, están las cazoletas del mismo lugar que el comedero. El comedero suele ser de tipo tolva, sin mucha ciencia, digamos. Un comedero tolva donde se llena cada 3 o 4 días, no más de eso, y alcanza para dar de comer a los dos. Incluso el sistema permite una división longitudinal, ¿sí? Tratamos de que no lo dividan transversalmente, porque eso, ahora vamos a ver, generaría una dinámica, cortaríamos la dinámica lógica longitudinal que tiene el cerdo, que reconoce un área donde come cálida y un área fría donde toma agua y defeca y orina, ¿sí? En este caso ponemos los bebederos cerca de la comida porque mejora los índices de conversión sobre todo. Pero cuando veamos gestación, por ejemplo, en la gestación ponemos la comida del lado norte y el agua del lado sur. Bueno, esto es engorde, algunas mediciones que hemos recopilado, ¿sí? Hemos tratado de hacer hincapié más que nada en todo lo que es el mundo cálido de producción, porque nos parece que siempre si nos genera alguna duda en el sistema es el verano, sobre todo porque pensamos en que semejante túnel por ahí no ventila como pensábamos. Y bueno, hay algunos resultados interesantes, ¿no? Este está contratado contra pista, esto es todo conversión alimenticia, ¿sí? Venezuela tiene algunos índices incluso en pista que son bajos en cuanto a conversión, pero bueno, en realidad altos pero bajos en productividad me refiero. Y
Este es un número asombroso realmente. 400 gramos de diferencia por cada kilo de cerdo ganado es un montón de plata de diferencia, y la verdad que paga sobradamente la estructura. Y no se olviden que en este caso tenemos el frente líquido, ¿sí? En un lugar que costaría manejarlo bastante, ¿sí? En este caso lo que estamos generando es un residuo que entra podría entrar en la economía circular de una granja, porque es compostable, porque se puede tirar después de un tiempo de descanso. Una pila lo suficientemente alta para que levante temperatura podría tirarse tranquilamente y ser un aporte al sistema. Esto también es interesante, invierno contra verano, ¿sí? Los dos en cama profunda, invierno contra verano. Todos sabemos que si pudiéramos elegir, trabajaríamos todo el año con un clima parecido al otoño e invierno. No es posible, pero bueno, en algunos lugares se dan situaciones en las cuales... Y fíjense que el sistema, no lo dije, pero para no hacerlo tan largo, pero el origen del sistema es en países fríos. Y realmente ellos han tenido un impacto enorme sobre los índices productivos. Polonia, todo lo que fue Europa del Este, que no es el origen exactamente, pero sí es donde más se desarrolló en los años 70. Se han visto índices muy mejorados respecto a lo que ellos tenían. Claro, 7 8 meses de nieve, la diferencia de confinar y hacerlo de manera económica, yo me encanta. Y esto es acá en Marcos Juárez, ¿sí? 325 contra 365 a campo. La unidad demostrativa arrancó con aparición a campo, aparición también a campo grupal, con refugios en el inicio, y pedían engorde en piquete a campo. Cuando lo primero que se hizo en Marcos Juárez fueron los túneles de engorde, y realmente la diferencia volvió a ser más o menos del 10-12% la diferencia entre un engorde a campo y la cama. Y estos son resultados del módulo productivo de Zavalla, que acaban de cerrar un ensayo de 4 años. Estos datos se acaban de publicar en el Congreso de APA, así que son bien fresquitos. Trabajando con machos castrados y hembras sin servicio, producidos en el módulo de la Facultad de Agronomía de Zavalla. Un peso inicial de 30 kilos, ellos hacen una recría, hacen un destete de 28 días, tienen parideras a campo y tienen una sala de maternidad, unifican en 28 días el destete y hacen una recría en unas unidades que son ahora de cama profunda, pero más chiquita. Este ensayo empezó cuando todavía esas unidades de recría no estaban, y hacer una recría en piso está suspendido. Pero bueno, el peso de faena fue de un promedio de 106 kilos. Compararon las cuatro estaciones, cama profunda contra aire libre, y fíjense, midieron ganancia de peso diario y espesor de grasa dorsal. Les pareció que era atendible el parámetro, medirlo para ver qué pasaba cuando esos japoneses de la misma genética, todos del mismo origen, se confinaban y empezaban a tener con la misma nutrición un metabolismo diferente, sobre todo en el depósito de grasa, porque está faltando el gasto de energía para mantenimiento que se da en el aire libre, ¿sí? Bueno, los resultados fueron siempre a favor de cama profunda, bastante, en algunos muy significativos. Fíjense lo que pasa en verano, ¿sí? Acá hay mucha diferencia. Solamente en esta primavera fue a favor del aire libre, que fue una primavera de mucha lluvia, y realmente los sistemas al aire libre en contra de lo que uno piensa cuando los climas son rigurosos desde la temperatura y hay veranos y primaveras húmedas, suelen tener buenos resultados, ¿sí? Bueno, la segunda categoría que trabajamos, una vez que le encontramos la vuelta
la requerida terminación, que fue lo primero que se trabajó en Argentina, sobre todo en las unidades experimentales de INTA, que es donde más información generamos. Veíamos que la segunda categoría en la cual teníamos que hacer mucho hincapié, porque se repite recurrentemente en los sistemas al aire libre, que es donde más trabajo, es en la categoría de gestación, ¿no? Que es siempre la última en confinar de los sistemas y es la que primero deberíamos estar confinando, porque es justamente la siembra, el momento donde sembramos los lechones para cosecharlos en la maternidad, ¿no? Y bueno, en eso podríamos hacer una charla solamente de eso, ¿no? Los técnicos asumimos algunos problemas rápidamente que tienen las granjas, pero los productores no tienen la misma visión. Los productores no asumen los mismos problemas que nosotros diagnosticamos. Entonces, cuando hay esa diferencia de visiones, el productor primero quiere confinar el engorde, que es donde cree que va a ganar más plata, y nosotros creemos que en los ciclos completos, si no confinamos la gestación, estamos dentro de un círculo vicioso, donde si no aumentamos el número de lechones, después nos faltan lechones para engordar y así recurrentemente. Y ligado a la gestación, me parece que traje dos transparencias nada más de lo que es el síndrome de baja fertilidad estacional, que tiene un impacto enorme. Lo simplifiqué porque tiene un montón de componentes. Ustedes saben que los síndromes son un grupo de causas que terminan dando una consecuencia común y está muy implícito la multicausalidad ahí. Si me dan un mate estaría buenísimo. Entonces siempre cuando hablo de gestación en cama profunda, me parece que obligadamente tenemos que hablar de síndrome de baja fertilidad estacional, donde la verdad que tiene un impacto tremendo la incorporación de la instalación cuando pasamos de una gestación al aire libre, que muchas veces es sinónimo de intemperie total, ¿sí? Una cosa es la gestación al aire libre con refugio y manejos racionales de los montes, etcétera, y otra cosa es tirar la gestación literalmente al campo, ¿sí? Cuando sabemos que la especie porcina no es una vaca, no busca la sombra instintivamente. Nosotros tenemos un grupo de cerda encerrada en un monte y vamos a encontrar siempre el 10, 15 o 20% de la cerda echada en el sol. ¿Ah? Entonces, cuando decimos que vamos a confinar la gestación, es eso, confinarla, meterla bajo techo, o bien hacer un sistema de contraencierre, ¿no? En verano encerramos de día y largamos de noche, en invierno al revés, que también da muy buenos resultados. Tienen su manejo, por supuesto. Necesitamos que el productor casi siempre viva en el campo para hacerlo, porque los horarios son bien particulares, pero dan buenos resultados y tiene el 50% de uso de esa instalación, con lo cual todo lo que planificamos, si bien los metros cuadrados que tenemos que darle son los mismos, no es así el uso de la cama y de todos los recursos que necesitamos, que están al 50%. Bueno, esto solamente a modo de recordarlo para los que hacemos el aire libre. Esta es un poco la Biblia, ¿no? Son las radiaciones mitad y mitad, lo que sea, se da todos los años de esta manera. Y esa línea azul es la cantidad de radiaciones que hacen falta para generar efectos adversos sobre nuestras cerdas. Como verán, cuando cruzamos la línea con el eje de abajo, a mediados de agosto y hasta casi fines de abril, tenemos radiaciones que causan un efecto negativo sobre nuestra cerda. Perdón, esas dos letras que no expliqué marcan el día más corto y el día más largo del año. Y ustedes saben que trabajamos en una especie que, si bien es poliéstrica anual, tiene su estacionalidad, responde a fotoperiodo negativamente en alguna parte del año y además tiene otro sobreajuste más, como especie, como atavismo, digamos, que es el síndrome de aborto otoñal, que se debe a un ajuste
de tipo hormonal que hace el organismo, pensando en que esa cerda sí o sí en estado salvaje para cuando hay abundancia de recursos, ¿sí? Que la agarre la primavera con los lechones. Bueno, esto, el síndrome, yo traje algunos, lo que me pareció más importante, pero esto incluso a los que hacen confinado total también les afecta, mucho menos, pero les afecta también. Esto que hablaba de las radiaciones ultravioletas tiene un mecanismo que yo traté de simplificar, pero que es bastante complejo. Cuando hay una quemadura que puede ser solo el reverso de ambas orejas, lo necesario para que se genere el mecanismo de secreción de la prostaglandina y se caiga literalmente una pequeña gestación en estado embrionario o una reabsorción, ¿sí? Y esas repeticiones de celos regulares o irregulares que no sabemos a qué atribuírsela muchas veces suceden por esto. Sobre todo cuando trabajamos con especies que son de otro sistema y que terminamos adoptando para el sistema del aire libre por múltiples razones, ¿no? Porque a veces es lo que el productor tiene a mano, saca de una pista de un vecino que tiene confinado o compra una genética de una cabaña, lo que sea, pero un híbrido con poco pelo y piel blanca en este sistema realmente sufre muchísimo, y esta es la primera respuesta que medimos, ¿sí? Una quemadura de un grado que uno no reconoce como grave puede ser la responsable de una pérdida de reines. Y después nos encontramos cuando nos metemos en los programas de gestión, las granjas nos encontramos con porcentaje de preñeces cercano al 60% para la estación cálida y 70% para la fría, dando un promedio de 65-68% en la mayoría de las granjas al aire libre. Por supuesto, para acercarse a los 2 partos por hembra por año es imposible con esa tasa de parto, y por supuesto que el 2 que ponemos en todos los Excel cuando hacemos los proyectos se convierte en 1,5, 1,6, como algo muy fácil de encontrar en cualquiera de las granjas del aire libre. Otra cosa que nos pasa es que las cachorras nacidas en otoño son menos precoces, entendiendo precocidad como la edad en días en la cual aparece el primer celo. Eso está íntimamente relacionado a la performance que tenga la cachorra después a lo largo de su vida reproductiva en la granja. ¿Qué pasa con esta cachorra que nace en otoño? Atraviesa toda la recría durante la peor época del año, ¿sí? Con todo en contra, y cuando se va a preñar tiene las peores condiciones. Entonces, en vez de aparecer el celo a una edad lógica de 5 meses, 5 meses y medio, 6 meses, depende de la raza, aparece mucho después. Entonces ya quedamos hipotecados con esa hembra si la dejamos de reposición para la granja. Si yo pudiera elegir sobre mi granja y tomar la decisión sin que nadie que creo que la mayoría de los productores podría hacerlo, yo me dejaría hembras que nacen en verano, recriarlas otoño-invierno y preñarlas con por lo menos algunas condiciones a favor, ¿sí? No digo que sea la solución, pero si juntamos aditivamente algunas medidas que muchas veces no nos cuestan plata, sino que son de manejo y de planificación, terminan dando como resultado quizá porcentaje o tasa de parto más cercana al 70% en la estación cálida y más cercana al 80% en la estación fría. Bueno, cuando se junta el factor de radiaciones que estábamos hablando recién, más o menos hacia septiembre-octubre, hoy ya ven que hace mucho calor y la verdad que la cerda pasa varias horas del día en una temperatura más alta que su temperatura de confort. Cuando se juntan los dos factores de radiación y calor, empieza un fenómeno de alargamiento del intervalo de estetecelo que también es fatal para nuestros índices reproductivos, sobre todo para el tamaño de camada. Lo que pasa acá es que está medido y superprobado. Lo que sucede es que cuando nos alejamos del día 4 o 5, que sería lo normal que aparezca el intervalo de estetecelo, cada día que nos alejamos de ese intervalo de estetecelo normal, tenemos 10% menos de ovulación, de manera aditiva. Con lo cual, si se debe una cerda el día 9, arrancamos con casi el 50% menos de dotación de óvulo. Si a eso le sumamos
que al macho le pasa lo mismo y que la calidad seminal durante la estación cálida suele disminuir, el resultado son camadas de 4 o 5 lechones en una época del año que no la relacionamos con el clima porque pare cuando las condiciones son un poco más favorables. Si paren en otoño, por ejemplo, no explicamos por qué aparece esa camada disminuida, tan disminuida de 4 o 5 lechones, después de haber esperado una hembra 114 días con todo lo que significa en gasto y en expectativa que le pone el productor, ¿no? Bueno, hablando de temperatura crítica y de temperatura de confort, lo que hablábamos recién, cuando la hembra, sabemos que es una especie que le cuesta mucho disipar el calor, la hembra porcina rara vez transpira, cuando ven una cerda transpirar, vayan haciendo el pozo nomás porque es muy raro, le cuesta mucho disipar la temperatura y lo hace a través del jadeo casi como única fuente un poco de pérdidas de calor a través de pezuña cuando está húmeda, pero en seco la única manera que tiene de disipar la temperatura es jadeando. Es más, el jadeo es una de las medidas que tomamos en muchos lugares como días de jadeo, por ejemplo, son una medida de cómo estamos controlando el clima en algunos galpones, por ejemplo, ¿sí? Esos días que hace 35 o 40 grados y a la noche bajan 5 o 6 grados, hay hembras que están 48 y hasta 72 horas seguidas en distrés, ¿sí? Y eso es fatal para los índices productivos. Tengamos en cuenta que la hembra está cómoda ¿en qué temperatura? Más o menos. ¿En qué ventana de temperatura, que es bastante estrecha para lo que son las especies domésticas, se siente cómoda una hembra porcina? O un adulto. Sí, entre 18 y 24, más o menos. Para abajo tiene más herramientas para defendérsela, porque hay temblores, hay quema energía, por ahí come un poquito más, compensa. Para arriba se dificulta bastante. Siempre digo que pensemos todas las instalaciones, sean las más caras o las más baratas, siempre para el verano y no para el invierno. Porque es mucho más caro y mucho más dificultoso bajar la temperatura de una instalación que subirla. En esto de asumir la problemática, los productores piensan exactamente lo contrario. La mayoría de los productores piensan en cómo calefaccionar las instalaciones y no en cómo enfriar. Y por supuesto los resultados son tremendos, ¿no? Y ahí vemos, nosotros dentro del CIAP tenemos un trabajo que está muy ligado a la asistencia o no asistencia técnica de las granjas y cómo repercute eso económicamente en el beneficio económico, para simplificarlo. Y me parece que ahí está implícito un concepto que lo que hablaba al principio, ¿no? Nosotros podemos identificar los problemas rápidamente en una granja, pero casi nunca el productor los pone en el mismo orden de prioridad que lo ponemos nosotros. Bueno, lo que pasa con el aumento de la temperatura ambiente es que cuando la cerda trasvasa el límite de su temperatura crítica máxima, no puede disipar el calor y empieza un aumento de su temperatura interna, medida como la temperatura rectal, y eso genera una señal hormonal, básicamente, que está mediada por transmisores que dicen, un momentito, acá primero está la vida y después está la reproducción, ¿sí? Asumiendo que la reproducción es secundaria a la vida. Entonces rápidamente hay una disminución de progesterona, que es la responsable de mantener esa gestación, y se caen como se cae una fruta madura en una planta, ¿sí? Se desprende un embrión y perdemos, depende del estadio, lo que vamos a ver en un retorno al celo, una vulva con una clara de huevo turbia o un aborto, ¿sí? Una estrategia que tenemos en algunas granjas es disminuir la cantidad de fibra en la dieta en verano. Realmente uno a veces no se da cuenta, pero el impacto que tiene disminuir la fibra como fuente de calor metabólico, digamos, lo que hace falta, el trabajo metabólico que hace falta para degradar esa ración rica en fibra, aunque sean muy bajas las inclusiones de fibra, realmente tienen un impacto enorme. Y ni les digo cuando hay pastoreo en las granjas, que uno tiene ahí de vuelta
nosotros el diagnóstico rápidamente de que en verano habría que disminuir la fibra y por lo tanto pastorear menos, el productor no solamente tiene más oferta de pasto en esa época del año, sino que está convencido de que cuando larga la cerda a pastorear, colabora para que tenga menos calor. Bueno, absolutamente lo contrario, metabólicamente se genera más calor, cuanto más sofisticado es el alimento. Ustedes saben que la fibra se digiere con mucha dificultad y con mucho trabajo metabólico, y eso hace que sea una causa más que colabore para este síndrome y para el aumento de la temperatura corporal. Y bueno, por último, si bien no le corresponde a la hembra, estamos hablando de fertilidad y de los resultados que logremos cuando hacemos un servicio o una inseminación. La calidad seminal durante la época cálida es mucho menor, sobre todo si tenemos los cerdos en las mismas condiciones que tenemos la gestación. ¿Sí? Bueno, les decía que trabajo en un lugar donde muchas veces el tamaño de los predios es reducido y muchas veces el hecho de intervenir ese lugar con un túnel fijo de 8 por 22 metros es casi... ese túnel termina teniendo más metros cuadrados que la casa, que el galpón, que todas las instalaciones juntas. Entonces, muchas veces hay que tener la responsabilidad de decir con qué medida llegamos, aunque sea un ensayo donde llegamos a la granja para ponerlo sin costo para el productor y medir algunas variables, tenemos que ser muy responsables de con qué instalación venimos, porque no puede ser algo que está alejado del contexto, ¿sí? Hay que tener un poco la visión contextual. En ese sentido, durante varios años empíricamente nos iba llegando información de evolución de los productores, que eso estaba dimensionado para otra escala y que a nosotros nos parecía que era para pequeños productores, pero había una vueltita más todavía, que eran productores más chicos todavía, con menos posibilidad de capitalizarse y con alguna dificultad con el tamaño de los predios. Entonces pensamos la empresa desarrolló un producto móvil. Este producto tiene 4x4 y lo que hicimos nosotros es llevarlo a los lugares donde estábamos trabajando y ver de qué iba la cosa, ¿no? Qué pasaba con esa instalación ahí, qué impacto tenía, en qué categoría se podía utilizar. Bueno, rápidamente se empezó a comprobar que se podían recriar lechones. Rápidamente, si se podían recriar lechones, podía haber otra categoría que podía ser una recría para tener un animal más pesado. Muchas veces los productores dejan un par de capones para consumo, entonces siempre están dando vuelta por toda la granja. Esa era una buena oportunidad para tenerlo encerrado. En muchos lugares encierran padrillos, en otros hacen la gestación grupal de 4 o 5 hembras, que muchas veces es toda la gestación que hay en una granja de 7 o 8 madres. Y bueno, nosotros avanzamos un poquito más y pensamos que se podía usar de paridera. Nos pareció que era interesante probar. Ahí esa instalación de 4x4 está dividida al medio, quedan 2 parideras de 2x4. En ese caso la usábamos totalmente cerrada, sin ningún tipo de barra antiaplaste ni nada, porque nos parecía que, bueno, otra característica de los productores es que muchos generan sus propias hembras y las hembras de esos sistemas son bastante más chicas que los sistemas confinados, y tiene que ver con que coincide y ellos saben, entre esos saberes que están y que hay que revolverlo porque los tienen, ellos saben que una hembra más chica se mantiene con menos cantidad de comida y que muchas veces termina destetando todos los lechones que pare, y no parir 13 o 14 lechones y termina destetando 8 de cualquier manera. Entonces, la selección que hacen de su propia genética suele ser de cerdas más chicas, de un biotipo bastante más chico, que hemos medido algunos consumos de lactancia que no superan los 4 kilos, dando, o sea, con 8 lechones alimentados solamente a leche. El creep feeding, olvídense, en estos sistemas no existe, o sea, no hay alimentación al pie de la madre. Sí, cuando el lechón tiene 15, 16 días que empieza a explorar, come la comida de la madre. Sería un creep feeding modificado. Pero
Esos 2 por 4 metros nos resultaron muy suficientes como para que una hembra tenga la libertad de moverse ahí adentro, de no generar ningún tipo de aplaste, por supuesto, incorporando algo que es un lujo para este tipo de productores, que es la paja. No la usaban porque no están acostumbrados, porque la tienen que comprar, porque en alguna zona, por ejemplo en Luján, compiten con los aras de caballo y un rollo de trigo vale hoy 1.200 pesos. Entonces, bueno, empezamos a generar algunas opciones a la paja de trigo, que puede ser corte de pasto, de gramilla, de una pastura vieja. Hemos usado chala de maíz, hemos usado rastrojo de sorgo. Bueno, 1000 materiales que se pueden utilizar. La única condición es que estén abundantes, que es tener acceso al productor la mayor parte del año y lo más barato posible. En estas instalaciones hemos medido mortandades que no superaban el 10%, cuando en una paridera campo de chapa tipo Ilú normal, modelo INTA de los 80, las mortandades rondan el 30%. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta que esto podía funcionar y de hecho se adoptó, mejor dicho, se adaptó la tecnología, no tal cual como venía, sino modificada a la realidad del productor. Otra cosa que tiene esta instalación, que como se imaginarán, cuando termina el ciclo acá adentro, que sea un ciclo reproductivo o productivo, cualquier categoría que esté acá, cuando sale esta instalación, en vez de tener que limpiarla, se mueve y con moverla 4 metros, arrancar de cero, primero resetear todo el microambiente que está regido por el poder reductor que tiene la tierra, y te queda una cama que, roturándola fácilmente, 4 por 4 metros por un productor es muy fácil de mover, con un periodo de descanso puede incluso ser sustrato de otra actividad que tenga la granja, por ejemplo huerta. Esa foto la traje porque entre los materiales insólitos que se pueden utilizar, este productor vive al lado de un tipo que hace quinchos. Y cuando desarma los quinchos, trae lo que saca viejo y lo deja en la puerta del lugar, entonces ellos van, juntan y se puede usar como sustrato para la cama. Es bastante agresivo, hemos medido algunas erosiones en lechones, pero son entre eso y la tierra pelada, yo siempre prefiero que haya un material de ese tipo. Y bueno, después le dimos otra vueltita más, que es usar las puertas como divisorios y generar 4 espacios en vez de 2. Y lo que hicimos ahí es, a partir de la punta de cada una de las puertas y de cada uno de los extremos, generar patios con eléctrico. Entonces la hembra eran 4 piquetes a partir de una sola instalación, 2 para cada lado, y el frente abierto, porque teníamos miedo de que reduciendo mucho el espacio empezara a haber aplastamiento, y la verdad que se comportó de la misma manera. ¿Sí? Cuando ponemos la cantidad suficiente de paja, tanto en una paridera a campo como en una instalación de esta, el resultado es que la calefacción del lechón y la fuente de calor del lechón deja de ser la madre y pasa a ser el aire atrapado que hay entre la paja. Con lo cual el lechón deja de buscar a la madre como fuente de calor y ahí baja el porcentaje de aplastamiento. En contra de lo que pensamos normalmente, la cerda no es torpe y pisa lechones porque le gusta, sino que el lechón está buscándola a ella como fuente de calor. Entonces cuando la cerda viene a la paridera para echarse, llamar y darle de mamar, el lechón rápidamente identifica los movimientos y va y la busca. ¿Sí? Cuando el lechón está estabilizado y está en homeostasis térmica, está usando el aire que quedó caliente entre la paja. Cuanto más grosero sea ese material, más aire atrapado tiene, y esa es la diferencia que tenemos entre los distintos materiales. Por eso la paja de trigo, no por una cuestión caprichosa, sino que tiene fibras largas, deja mucho aire atrapado entre la fibra, y eso hace que la temperatura sea regulada mucho más eficientemente dentro de la paridera. ¿Sí? ¿Se entiende el mecanismo? Voy muy rápido, hacemos un corte, venimos bien, ¿estamos bien? Estamos bien. Bueno.
Esto es lo último que hemos hecho. No es que tengamos totalmente cerrado la categoría de gestación, ni mucho menos. Todavía hay mucho para trabajar en lo que es gestación, porque en las gestaciones grupales en cama profunda seguimos teniendo la dificultad a la hora de comer los diferentes tamaños de hembras, y eso hace que se agranden cada vez más la diferencia de tamaño y de score, sobre todo de las hembras cuando están juntas con diferentes tamaños. Tamaño atribuido básicamente al número de partos, ¿sí? Cuando juntamos una nulípara con una hembra que tiene 3 partos, 4, tenemos una enorme diferencia de tamaño, y a la hora de comer esa dominancia se ejerce sin ninguna compasión. Y el resultado puede ser tremendo con un cachorro, incluso para una hembra de un parto, ¿sí? Una hembra que se preñó por segunda vez. Con lo cual tenemos que seguir trabajando en eso. Marco Juárez en algún momento ideó unos separadores, que tenía la foto por ahí, pero no quise cargar tanto de información, pero unos separadores que a la hora de comer actuaban de alguna manera como barrera para las dominantes. Incluso a alguna gente le genera una puerta trasera y deja encerrada a la dominante, que suele ser la primera que entra, y eso actúa como una especie de jaula de autocaptura para que el resto tenga la oportunidad de comer en un comedero que está en el lado opuesto. Esas estrategias se pueden hacer siempre y cuando manejemos un número de hembras lógico, ¿no? Cuando estamos hablando de gestaciones que superan a 50 hembras, se complican. Las divisiones dentro de los túneles que no sean longitudinales generan la dificultad de que la cerda va a seguir con una dinámica longitudinal, sea el espacio que le demos, ¿sí? Y aunque calculemos 4,5 metros, 5 metros cuadrados por hembra, que es lo que se recomienda para una gestación grupal en cama profunda, si nosotros generamos 4 o 6 espacios dentro de un túnel de 8 por 22, vamos a tener la dificultad de que vamos a tener 4 o 6 zonas frías. Y vamos a tener que limpiar 4 o 6 lugares de zona fría, ¿sí? Entonces, me parece que lo que tenemos que seguir intentando es tratar de respetar un túnel en el largo de 8 por 22, de 8 por 12, de acuerdo a la escala. De última, hacer una división longitudinal y pensar en alguna estrategia que nos permita. Yo no hablo de una máquina de alimentación que esté determinada por chip, porque para los productores que estoy hablando no es ni ciencia ficción, directamente es impensado, pero sí de alguna manera pensar en alguna estrategia más económica. A lo mejor nos tendremos que dar el mismo trabajo que hicimos con la cama profunda, adaptarla a esas situaciones y pensar que hay productores que tienen entre 50 y 100 madres que verían como una inversión posible, algo que les permita solucionar ese tema en la gestación, que hoy suele ser lo más difícil de solucionar, sea en el tipo de confinamiento que sea, ¿sí? Bueno, y la última categoría que nos faltaba meternos y animarnos a experimentar en cama profunda era la maternidad, que tiene sus características particulares, una categoría compleja porque hay un tándem madre-lechón que tiene necesidades muy diferentes y que ya era dificultoso manejarlo en una paridera a campo, que parece muy rústica y muy rudimentaria, y sin embargo suele ser complicado manejarlo. Pero bueno, tuvimos el apoyo de la empresa en un momento muy complicado del INTA, donde cada vez teníamos menos recursos. Yo particularmente en mi actividad porcina en el INTA hace 2 años que estoy sin presupuesto, no tengo financiamiento de ningún tipo porque se cayeron los proyectos que nos daban sustento territorialmente, y lo único que quedó como fuente de financiamiento es el ProHuerta, que es un programa que no integra a porcinos dentro de su espectro de especies. El porcino no es considerado de granja por la ProHuerta, con lo cual la única opción que nos dejaron es interactuar con las empresas. Menos mal, la verdad, porque si no, a lo mejor no lo hubiéramos hecho nunca. Pero
bueno, uno tiene la posibilidad de elegir si se vincula con una gran empresa transnacional o se vincula con una pyme metalúrgica de la provincia de Córdoba. Yo opté por la segunda. Y me parecía que teníamos que seguir una línea de investigación que siguiera una lógica y una coherencia con la población objetivo que tenemos, que es pequeños productores, productores lechoneros, con una actividad secundaria, con la actividad porcina como secundaria, con todo lo que implica, muy ligada a la cuestión social y la dinámica territorial, con problemas para comercializar, con informalidad sanitaria, impositiva y toda la que se le ocurra. Bueno, con todo eso trabajamos. Y eso no se podía perder de vista cuando hicimos la interacción con las empresas, porque eso te termina condicionando. Si vos te aliás a una gran empresa, a lo mejor consigues un montón de recursos, pero terminás investigando lo que la empresa quiere y no lo que vos querés. Y la verdad que a estos productores le interesan a poca gente. Vamos a decirlo así abiertamente. Yo cuando entré a INTA tenía 55 grupos de cambio rural que atendían alrededor de 500 productores y hoy tengo 3, que reúnen 17 productores que no son de menos de 50 madres, sino que responden a otra lógica de pyme, más capitalizada, con empleados, con ciclo completo y con una venta de capones de manera regular, ¿sí? Totalmente diferente a la población objetivo que teníamos cuando yo ingresé allá por no hace tanto tampoco, en 2014 o 2015. Bueno, me fui un poco por la rama, pero estaba bueno contarle en qué marco generamos este vínculo con la empresa que comercializa los sistemas de cama profunda, que ya estaba en marcha, ya habíamos interactuado bastante con esas instalaciones móviles y nosotros propusimos avanzar sobre la categoría de maternidad y logramos el apoyo de la empresa. Mi jefe, cuando le dije que no había que poner un peso, rápidamente me dijo que sí, sin saber mucho, porque no sé qué hacerlo, pero confía en nuestro trabajo y bueno, arrancamos hace 1 año y medio, 1 año y 8 meses más o menos. Empezamos a cranear el ensayo, a pensarlo, mucho antes de poner el túnel, porque no queríamos caer en algunas trampas que por ahí nos presentaba el hecho de pensar en una instalación que hasta ahora no se había trabajado en cama profunda, y es que en los sistemas del aire libre, lo que decía hoy, ¿no? La decisión siempre pasa por 2 cuestiones para el productor cuando piensa en producir más con la misma cantidad de hembras. Y es tratar de confinar el engorde, lo que decíamos, lo primero que se le ocurre al productor, optimizando sobre todo conversión alimenticia, o confinar la maternidad. La gestación siempre queda como último orejón del tarro, no forma parte del horizonte de decisiones del productor por ahora. Somos los técnicos los que vamos con esa visión y de ninguna manera sale del productor. Yo el día que caiga una granja y me diga, doctor, asesóreme porque lo primero que quiero hacer es confinar la gestación, creo que me caigo redondo ahí. No me pasó nunca y creo que me va a pasar nunca. Bueno, en esa dualidad, ¿sí? Una maternidad para tener más lechones, pero raro, ¿no? Hace un poco ruido esto. Una maternidad para tener más lechones solamente por minimizar la mortandad que tenemos en las parilleras a campo, pero si no cuidamos la gestación, llegamos con poco nacido vivo y estamos en la misma, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar la posibilidad de trabajar en cama profunda mirando desde adentro de la parillera. O sea, ¿cuál era el problema que teníamos que solucionar? Y ahí empiezan a aparecer un montón de intangibles que nosotros identificamos, que es muchas veces cuesta expresar, pero forman parte de la vida de todos los días de los productores. Y en una recorrida así rápidamente entre los productores que más a mano teníamos, una cosa que empezó a ser recurrente en la respuesta era que yo confinaría la maternidad si hubiera un sistema barato como el que vos planteás, porque estoy cansado de renegar y porque ya tengo 60 años y porque mi hijo no va a continuar la granja. Y ese tipo de respuesta empezó a recurrir rápidamente. Es difícil ponerlo en una fundamentación de un proyecto porque uno no tiene los números fríos para decir cuánta gente, de qué edad, de qué rango hasta qué rango. No lo miramos
con cabeza de investigador, sino que son devoluciones que encontramos cuando caminamos como extensionistas en las granjas, ¿sí? Y en las charlas también aparece. Bueno, después necesitábamos superar algunas dificultades del aire libre que tienen básicamente que ver con esto que hablaba al principio. Muchas veces el productor termina dándole tantas vueltas de rosca a lo que nosotros le proponemos como instalaciones que finalmente hacen que dejen de funcionar, ¿sí? Las parideras que encontramos hoy móviles, entre comillas, en el campo son de los tipos más variados que puedan imaginar. Una chapa apoyada contra un árbol puede ser toda la instalación que tenga y todo el refugio que tenga una cerda para parir sus lechones. Por supuesto sin paja, con un talco así, porque es móvil pero no se mueve nunca, entonces pierde la condición de móvil, se termina generando un talco así que los lechones cuando nacen solamente del camino del canal de parto hasta la teta se hacen una milanesa que es una cosa increíble, pero bueno, hay un montón de dificultades que va generando el uso reiterado de los piquetes y demás que hacen que pensáramos en tratar de darle una vuelta de rosca. Por supuesto, la protección contra el clima, no solamente para los animales, ¿sí? Dar de comer durante un temporal de 4 o 5 días en esa tira de parto de paridera tiene también su implicancia para la gente. O sea, terminan haciendo lo único que pueden hacer bajo la lluvia, que es dar de comer. Al momento que lo dejan, si la cerda no se levanta a comer la ración rápido, el alimento pierde calidad, se moja, se voltea el comedero, se da vuelta en el barro, perdemos el alimento. O sea, tiene un montón de cuestiones, no solamente el clima en tanto pensado desde los animales, sino también desde la gente que trabaja, ¿no? Y por supuesto un pibe de 15 años que tendría que ser el continuador natural de la granja cuando el padre deje la actividad, la verdad, a mí no me daría gana. Si el trabajo se trata de eso, de estar todo el día lleno de mierda, perdón que sea tan gráfico, y pisando barro y que te corra una chancha y andar corriendo lechones al momento del destete, y la verdad que no da, no lo incentivamos demasiado. La posibilidad de manejar una banda de cerdas es otro tema que no queríamos perder de vista, porque muchas veces llegamos con el sistema en banda como una cuestión que puede mejorar mucho la rentabilidad a través de la planificación de la granja, y es difícil una tira de paridera donde se manejen bandas distintas, cuando el lechón no respeta lo eléctrico, la cerda también se suele usar el eléctrico porque encuentra comida del otro lado que ella no tiene, se comió lo de ella y es dominante y va a buscar lo de la otra, hay robo de teta entre lechones, bueno, todo lo que significa. Muchas veces llegábamos a la conclusión de que la herramienta del sistema en banda y la organización en banda es válida, pero la implementación no era posible. Entonces también estaba bueno tenerlo en cuenta como posibilidad cuando pensáramos en una instalación de este tipo. Y el ambiente de trabajo, ¿no? Lo que le decíamos recién, mejorarlo a tal punto que volvamos a hacer maniobras que son necesarias en la maternidad. La verdad que no tenemos mejores índices en la paridera de campo porque no podemos atender los partos. No podemos pensar en una maniobra de nodrizaje, por ejemplo, que es algo muy simple. Cuando se la decimos a los productores te miran como si le estuviera diciendo que te bajaste un plato volador. O sea, no le entra a la cabeza a nadie, no se puede hacer. Bueno, por ahí pensando cuando empezamos, antes de poner el túnel y empezar a diseñarlo, también fue interesante como planteo. Lo otro que no teníamos que hacer es caer en las desventajas que el sistema no tiene intrínsecamente. O sea, lo que hablamos al principio, la baja inversión inicial, el cuidado del medio ambiente por la generación de efluentes semisólidos compostables, el ambiente amigable para el cerdo, la sustentabilidad por la baja inversión inicial, todos esos atributos del sistema no los queríamos perder. Por más que nos metiéramos en un terreno donde no conocíamos, estábamos seguros de que queríamos seguir parados de ahí para adelante, no queríamos, como nos decían los productores a veces, dar un paso atrás.
Y la inversión no podía ser difícilmente afrontable ni amortizable por un pequeño y mediano productor. Entonces tenía que ser cumplir las expectativas y seguir siendo barato, ¿no? Cuando el productor decide, a veces por falta de asesoramiento o porque hace un mal diagnóstico de su granja, decide poner una sala de parto en un sistema al aire libre, confinar la categoría de maternidad. La maternidad no siempre cumple con los preceptos básicos de confinar la hembra, que es controlar el ambiente. Entonces, el ambiente se controla más o menos, la temperatura de la hembra se logra más o menos manejando las cortinas, cuando no se olvidan de bajarlo en verano o de subirlo en invierno, que no sería tanto problema. Y después está el lechón, como complejidad de manejar esa temperatura, y a veces las lámparas no se prenden o están quemadas o la rompen o lo que sea, pero muchas veces nos quedamos con una inversión que es importante para este tipo de productores a mitad de camino. Entonces, el resultado de la adición de todo eso más o menos no es más o menos, es malo, ¿sí? Entonces terminamos teniendo reflexiones de productores que esto es una porquería, es la plata. Y la verdad que sí, porque terminan teniendo los mismos índices que tenían en la paridera a campo, con la dificultad que les quedó la inversión muy costosa. Tienen que manejar un efluente líquido que no conocen, que no manejan en los sistemas del aire libre, necesitan de personal medianamente capacitado, que en el sistema del aire libre es menos crítico, y la cerda, la verdad que se adapta bastante poco a este tipo de salas. Bueno, esto, ¿no? La necesidad de controlar el clima de manera precisa y costosa con un alto costo de energía, sobre todo como se puso el tema ahora con la energía. Volviendo al proyecto de modelo que tenemos con el CIAP, hicimos un paralelismo y un análisis de un año contra otro, como en febrero, por ejemplo, de 2017, el costo de energía representaba el cuarto costo de la importancia en la granja, y hoy es el segundo. Se gasta más de energía que de personal, ¿sí? Y lo otro es lo que hablábamos antes, ¿no? El tema del efluente, que tiene su dificultad, porque nadie planifica una laguna antes de hacer una maternidad. Nadie. Entonces, cuando nos tapó la bosta, empezamos a pensar qué hacemos con eso. Y a lo mejor tendríamos que hacer el pensamiento inverso. Bueno, y elegimos el camino, una vez que nos paramos donde queríamos, elegimos el camino de alta productividad con baja inversión, que es el arma del sistema. Ese es un engorde comunitario en Tucumán, de 5 túneles. Bienestar animal vinculado al sistema, ¿sí? Una gestación grupal. El cuidado del medio ambiente por la ausencia de efluente líquido y la disminución de olores y vectores. Y nos largamos a esquematizar lo que iba a ser el ensayo. Hicimos un diseño en base a un túnel tradicional de 8 por 22 metros y pensamos en una orientación norte-sur, aunque todas las maternidades que pensábamos, las parideras y todo, estuvieran orientadas cruzadas. Nosotros acá priorizamos que se siga cumpliendo el efecto túnel a favor de los vientos predominantes y nos saquen los gases. O sea, queríamos una maternidad en cama profunda, tradicional, ¿sí? No tener que bajar y subir cortinas, o sea, simplificarlo a tal punto que sea tan fácil de manejar una maternidad como un túnel de requerida terminación. Pusimos los comederos en el norte. ACC nosotros lo identificamos como área común cálida, que es el área que se genera alrededor de la comida, donde la cerda, si no está comiendo, está descansando. Esto que está acá es una cazoleta y es el área fría común, donde la cerda
viene a tomar agua y se queda estacionado muchas veces en verano porque está más fresco. Este lugar está permanentemente sombreado. Imagínense que todo este túnel está cubierto por el nylon, y acá rara vez vamos a ver sol, con lo cual está muy fresco. Estos cuadrados son boxes individuales, que ahora vamos a ver alguna foto para que se orienten. Son boxes individuales que tienen la misma altura de separación que tiene un espacio de una sala de maternidad, nada más que de malla cima y caño, porque no hace falta más, o sí hace falta más, pero la empresa no nos manda. Seguimos con los mismos separadores que arrancamos hace 2 años, y la verdad que ya no le caben más puntos de soldadura, está más pesado de la escoria de la soldadura que de la malla cima. Pero esos boxes son individuales solamente porque están separados por un divisorio muy bajo. Los dejamos libres, de libre acceso. La hembra puede entrar y salir cuando quiera ir, no así el lechón. Ponemos una barrera de 22 de cada box con un caño arriba que gira cuando pasa la hembra y cuando el lechón intenta salir. Con eso retrasamos la salida del lechón hasta el día 12, 14, dependiendo de la camada, y nos aseguramos de que no haya robo de teta, y si lo hay, no nos importa que ocurra en ese momento cuando los lechones ya son grandes, pensando en que metemos acá una banda de cerdas, ¿sí? Que tiene máximo 4 o 5 días de diferencia entre la primera que entra y la última que pare. ¿Está? La hembra se mueve libremente acá adentro, va a comer, va a tomar agua, hace este trayecto permanentemente, y solamente entra acá, se echa, llama a mamar, cuando termina casi siempre se levanta y se va. Los lechones se quedan acá adentro hasta el día variable. ¿Por qué variable? Por el número, básicamente por el número de camadas. Si una camada abundante retrasa la salida porque esos lechones van más lentos, y si una camada de 6-7 lechones salen antes porque va más rápido, ¿sí? Bueno, otro supuesto que queríamos comprobar y que a priori teníamos como hipótesis era qué pasaba con los instintos de la cerda, ¿no? Que no lo podemos medir en una jaula de parto cuando ella está encerrada, porque es raro que una cerda pueda expresarlo estando encerrada. Un productor que me llamó un día para decirme que la cerda rajaba la jaula el primer día que encerró en la maternidad, y le digo, mira, es difícil hacer el nido en un piso de concreto y plástico, y lo que está buscando es eso. Esto lo filmaron los chicos que nos ayudan en el ensayo. Como verán, es una granja, no fuimos a poner un campo de 200 hectáreas que produce su propio maíz, sino que son los productores con los cuales seguíamos trabajando, ¿no? Y lo filmaron porque les resultó extraño. Claro, son pibes de la universidad, que no lo digo peyorativamente de ninguna manera, pero es difícil encontrar esta conducta en la teoría cuando nos dicen que la cerda tiene sus instintos pero que no los expresa. Lo filmaron, a ellos les llamó la atención cuando me lo mostraron, y digo, sí, claro. Sí, que es lo primero que haría una hembra cuando entra, si tiene disponibilidad de paja y está tranquila. Ese no es el día de la llegada, nosotros ponemos -4, o sea, día 110 de gestación ahí. Y al segundo o tercer día esta hembra empezó a construir su nido, y por supuesto eso se termina reflejando en la performance, sobre todo de producción de leche, pero antes que eso se traduce en un parto sin dificultad, con una variable que no medimos en el primer ensayo, pero que vamos a empezar a medir, que nos llamó la atención lo rápido que vuelve a comer la hembra después del parto, y eso está íntimamente relacionado con su salud intestinal, con su nivel de consumo de alimentos y con la performance en producción de leche, y por ende el tamaño de la camada. A mí no me sorprendió encontrarlo, pero
la verdad que está bueno volver, esto sí que no me parece un paso atrás, o sea, volver a darle la oportunidad de que exprese sus habilidades a una hembra es más o menos volver al razonamiento inicial que hacía Gil, de que el cerdo expresa su potencial cuando se siente cómodo, y esa comodidad tiene que ver cuando interactúa con el suelo, ¿sí? Porque básicamente es un osador con H, en el sentido de que le gusta interactuar con el. La otra característica que a veces perdemos de vista es que la cerda es una especie que tiene un comportamiento social, grupal, ¿sí? La pregunta que siempre recibimos cuando comunicamos esto es ¿qué pasa con la pelea entre las hembras y la agresión hacia los lechones de otra hembra? Y la respuesta es siempre la misma. La verdad que cuando una hembra agrede a otra lo hace en un contexto que muchas veces no tenemos en cuenta, pero cuando se agreden entre dos animales es porque hay limitación de algunos de los recursos básicos que la hembra reconoce como vitales para su supervivencia, que son el alimento, el macho y el espacio, ¿sí? Si descartamos el macho porque la maternidad no juega, el espacio se lo damos sobradamente porque tienen, en el área común seguimos pensando que tiene que haber 4,5 metros, 5 metros cuadrados por animal en las áreas de áreas comunes, y tenés un box de 2 metros por 3 metros para tener tu lechón, entrar, acomodarte con tranquilidad y no tener ninguna posibilidad de aplastar. La verdad que los desempeños que tenemos son... este es el sonido que se escucha dentro del túnel, es bastante tranquilo. Los quilombos se arman cuando entramos nosotros, ¿no? Que por ahí nos reconocen como una fuente de recursos porque saben que le vamos a llevar comida, entonces ahí por ahí se genera algún encontronazo entre las hembras. ¿Agresión hacia lechones de otra madre? No, todo lo contrario. Lo natural que ocurre en un grupo de hembras en estado natural, en estado salvaje, digo, en la naturaleza, es que las hembras se dispongan de tal manera de que los lechones terminan amamantando en el centro de un grupo que se construye con el cuerpo de las hembras generando un cerco protector, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la hembra es predada, o sea, en la naturaleza no es predador sino que es presa, entonces tiene actitudes de conservación de la vida y de la progenie de manera social porque no lo puede hacer individualmente, ¿sí? Ahora, la de arriba, esta había parido hacía 2 días y estos lechones son de ella, y esta hembra eligió este lugar, el mismo box donde estaba la hembra anterior, para venir a parir, y la verdad no hubo ningún problema. Parió acá, terminó de parir, calostró, le agarramos el lechón, lo pusimos al lado y todo siguió sin ningún problema. Esta hembra jamás se le ocurrió levantarse a comer su lechón, y si se levanta es a tratar de comer una bolsa cuando termina el parto porque lo reconoce como un alimento rico en nutrientes y por una cuestión atávica lo hace, pero nunca tuvimos, en los 40 y pico de partos que llevamos en el ensayo, nunca tuvimos un episodio de agresión hacia lechones, ni propios ni ajenos. Estas situaciones se dan todo el tiempo, ¿sí? Hembras que se echan en cualquier lado. Bueno, el pato de allá es parte del paisaje y habla de que la granja no es la única actividad que hay, ¿no? Sí. Bueno, algunos datos preliminares del ensayo, porque de ninguna manera está terminado. Mucho ritmo, algunos datos preliminares. Los desempeños de las hembras, por supuesto, son superiores a lo que tenemos medido a campo y a lo que indica la bibliografía. La mortandad periparto, que nosotros medimos a 48 horas porque reconocemos que es el periodo más crítico. Las pérdidas fundamentales en esta categoría se dan en las primeras 24, el 70%, el 20% en la segunda 24% y el resto hasta el destete, ¿sí?
lo que medimos hasta ahora es del 9%, parecido a lo que habíamos medido en las unidades móviles que habíamos experimentado antes, de 4×4. El peso de la camada como forma indirecta de medir el desempeño materno fue del 11% superior a lo que teníamos medido a campo, porque esta granja sigue teniendo parto a campo. Creemos que tiene que ver con que en la sala fue posible empezar algún tipo de nodrizaje y atención de lechones que en la categoría que a campo no se pueden hacer. La condición de las hembras en cuanto a condición corporal, el score, no tuvo diferencias hasta ahora con lo observado a campo y no tendría por qué haberlo. El retorno al celo, esto sí, no lo estábamos buscando cuando hicimos el ensayo y nos sorprendió, por eso lo traje. El retorno al celo post-destete de las hembras disminuyó de 7,1 días en promedio a 5,9, ¿sí? Y en el verano una mayor diferencia, de 8,8 para las hembras que paren a campo a 6,1 respectivamente. Y esto creo que tiene que ver con que la hembra atraviesa un periodo muy crítico para su vida, porque está amamantando y está en un metabolismo catabólico casi todo el tiempo, que lo hace sin ningún tipo de estrés. Y me parece que está muy ligado no solamente a la interacción con la cama, sino que también está ligado a esa cuestión social que se da dentro de la instalación, donde tienen libre acceso y terminan echándose muchas veces todas juntas. Yo me lo llevo. Y lo otro que pasó es que nos dábamos cuenta que los lechones, claro, están hermanados desde que salen de la paridera, ya están hermanados, con lo cual el salto al destete no es una dificultad. Sí se vive con una situación estresante porque falta la madre y porque pasan de una alimentación líquida a libre disponibilidad a una alimentación sólida, pero lo que no está es el restablecimiento del orden social que pasa los primeros 2 o 3 días cuando unificamos las camadas, que si bien no siempre se pelean y hay agresión, pero sí hay una disputa por el orden social que pasa en cualquier grupo donde los dominantes tratan de establecer justamente su dominancia. En este caso ya está establecido el orden, ¿sí? Bueno, la inversión que para nosotros era lo planteé al principio, la inversión para una sala de 10 madres como la que planteamos en un túnel de 8×22,70 ronda el 20% de una sala de maternidad tradicional, sin poner en la cuenta lo que supone el tratamiento de efluentes de una sala. Primero porque asumimos que en la mayoría de las granjas, cuando hay una sala de maternidad, ya estaba el efluente, pero tampoco lo quisimos poner en la cuenta, pues si no da un número tan ridículo como que esto suponía el 3% de lo que supone una sala de maternidad si tenemos en cuenta el tratamiento de efluente. La operatividad de la sala se sigue realizando con la misma cantidad de personal que una maternidad de campo. Les digo la verdad, sobra tiempo. En el lugar sobra tiempo, aún cuando todavía quedan 3 o 4 para ir a campo. El laburo disminuyó muchísimo y también la forma en que se hace ese trabajo. Se hace de mejor humor, están más tiempo en el túnel por ahí, pero mirando las cerdas, sacándole fotos, agarrando los lechones, o sea, se empieza a generar toda una cuestión de bienestar también en la gente. En el productor, básicamente, esta granja es familiar, tiene 25 cerdas y la atiende el productor, él solo. El gasto de energía es menor a que insume una maternidad a campo porque no tenemos la necesidad de salir ni con un carrito ni con nada a dar de comer, se da directamente de comer a mano. 2 veces por día se completa una tolva común para toda la cerda. Y el gasto de cama de paja es el mismo que debería realizarse cuando tenemos un conjunto de paridera a campo que forman una banda, ¿sí? Si juntamos todo lo que usamos en la paridera, es lo mismo que usamos acá. Más o menos el uso de cama que tenemos es de un rollo de 450 a 500 kilos cada 15 partos. Ese es el uso de cama que tenemos en esta categoría. Ese es un poco
el esquema que presentábamos al principio con lo divisorio de lo que lo hablamos, que Dieguito no da más, en serio, no da más. Pensemos en otra cosa cuando hago. Si no lo hago acá públicamente, después cuando lo llamo no me da pelota. Bueno, eso es todo. Si quieren abrir un espacio para intercambiar experiencias, preguntas, etcétera, lo que quieran preguntar.